Hola a todos, esta semana hacemos un especial sobre Daft Punk y el Homework porque se cumplieron justo 20 años del disco que marca un punto de inflexión dentro de la electrónica en los 90 y de la música prácticamente en general. Es el grandísimo primer álbum de Daft Punk, que es todo un objeto de culto y muchas veces no es fácil saber exactamente por qué ha sido tan importante este disco. Mucho más que Daft Punk como grupo, es realmente el álbum Homework el que marca un punto de inflexión dentro de toda la música de los 90. Y para entender realmente la importancia de este álbum dentro del contexto de los 90 es muy importante entender exactamente qué es lo que estaba pasando durante esa época en la música electrónica y en la música alternativa para entender por qué este álbum fue tan importante. Primero nos vamos a poner en contexto, porque a primeros de los 80, con la nueva década, nacieron los dos pilares de la música electrónica moderna que tenemos hoy en día, que por un lado es la música techno, que nace en Detroit, y por el otro lado es la música house, que nace de los productores de la música disco. Y realmente vienen a ser una terapia de choque sobre la música disco que se estaba haciendo anteriormente. A finales de los 70 la música disco era lo que se escuchaba en todas partes, era una música muy barroca, muy trabajada, con muchos sonidos mezclados, y un poco en contraste de todo eso nacen estos dos estilos de música electrónica, tanto el house como el techno, basados mucho en sonidos muy simples, muy repetitivos, que contrastaban radicalmente con todo lo que se había hecho hasta el momento. Con el paso de la década de los 80, esa música termina evolucionando, porque por un lado la música techno se va quedando en algo completamente minoritario y poco a poco va perdiendo fuerza, y la música house por otro lado en los 90 fue evolucionando a lo que conocemos como la cultura de club, y por el otro lado por el acid house, que ya viene a tiempos mucho más rápidos. Lo poco que quedaba de música techno durante los 90, o al menos del techno puro, fue lo que fue evolucionando en la cultura rave más pura, que tenía un público muy minoritario y que estaba muy concentrado en Europa. Por otro lado, en los 90 tenemos cómo la música electrónica se va mezclando muy de mano con la música alternativa y la música rock durante todo el periodo de los 90. Esto se debe principalmente a que durante los 90 se consolidan unos sistemas de grabación modernos muy tecnológicos que generan unos procesos informáticos para toda la grabación de álbumes. Todo el proceso de grabación y de producción se vuelve completamente informatizado. Eso hizo que muchos grupos de música alternativa independiente se fuesen entrelazando con sonidos más electrónicos gracias a todos estos procesos de producción que se estaban instaurando durante los 90 en Europa. Por otro lado tenemos otras discográficas como Mute, que es uno de los grandes pilares de la música alternativa de los 90, que por un lado estaba produciendo tanto a grupos independientes como a muchos grupos electrónicos. Entonces se generan estas pequeñas discográficas como un caldo de cultivo en el que la música independiente y la música electrónica se entremezclan. Tenemos también el hecho de que muchos artistas electrónicos de los 90, como fue Underworld o como fueron los Chemical Brothers o el mismo Fatboy Slim, empezaron a trabajar como productores de muchos discos de música alternativa. Entonces hubo un momento en que todo se entrelazó mucho. A la música electrónica frente a toda la música minimalista que suponían el techno y la música house de los 80, se había convertido en algo cada vez más barroco. Y para poneros un ejemplo, vamos a repasar qué se estaba escuchando a mitad de los 90 dentro de la música electrónica. Porque por un lado tenemos a los Chemical Brothers, que a mitad de los 90 estaban sonando así. También tenemos a Fatboy Slim, que justo en 1998 sacó el You've Come a Long Way Baby, que fue uno de los álbumes más importantes de los 90, que también sonaba así. También tenemos a Orbital, que sacaba durante los 90 álbumes completamente recargados y de música rápida, que sonaba así. En 1997 también teníamos el álbum más importante de The Prodigy, el Fat of the Lamb, que también sonaba así. Y otra vertiente que empezábamos a tener era el trip hop, que nacía en los 90, que era una música electrónica que lo fusionaba prácticamente todo. De la música negra tenemos influencias del funky, tenemos influencias del jazz, tenemos influencias de la música clásica, y todo eso lo enmarañamos dentro de lo que viene a ser la música trip hop. Tenemos a Massive Attack, tenemos a Tricky, tenemos a Portishead, que en el fondo realmente tienen en común que era una música electrónica realmente barroca, trabajada. Si os fijáis, en una época de los 90, donde la música techno y la música house más sencilla había evolucionado a sistemas muy complicados de tiempos muy rápidos y muy trabajados, de repente en 1997 aparece un álbum que es el Homework de Daft Punk, que hace exactamente lo contrario. Y de hecho, frente a toda la música que hemos oído antes, el Homework de Daft Punk sonaba así. Comparando este sonido es fácil entender por qué este álbum fue tan revolucionario. Porque en una década donde toda la música electrónica se mezclaba con un montón de estilos que no tenían nada que ver,
mezclándose incluso con el jazz en el caso de Portishead o en el caso de la música negra como el caso de Morcheeba, aparece un grupo que vuelve a hacer los tiempos lentos clásicos de la música techno de los 80 y donde reduce toda la música electrónica a su más mínima expresión. Podemos decir que el Homework de Daft Punk fue el único álbum de la cultura rave de los 90 que trascendió al gran consumo. Y entre otras cosas fue porque hacía exactamente lo contrario a lo que hacía toda la gente. Y realmente marcó un punto de inflexión, porque si bien la música electrónica de los 90 siguió siendo cada vez más barroca hasta que a primeros del 2000 llegó a un punto absolutamente insostenible, tenemos el caso del primer disco de los Avalanches a primeros del 2000, que fue el álbum que acabó entrando en el récord Guinness por usar más de 2000 samples distintos dentro de un álbum, que es una auténtica locura, y frente a todo eso tenemos un álbum que fue este Homework de Daft Punk, que fue hecho con menos de 30 sonidos. El álbum era tan radicalmente distinto a lo que se estaba haciendo en ese momento que realmente ni siquiera se pensó para el gran consumo. Aunque ficharon por Virgin, realmente el Homework de Daft Punk se llegaron a imprimir inicialmente solo 50.000 copias en CDs porque se pensaba que era un disco que se iba a usar dentro de la cultura rave profesional y se pensó como un disco para hacer en vinilo. La edición en vinilo de Daft Punk del Homework fue realmente la más importante porque el CD se sacaron, como os dije, 50.000 copias que se agotaron prácticamente al instante. Después sí que empezó la producción masiva del disco porque a todo el mundo lo pilló por sorpresa. Y es que realmente esto ni siquiera está pensado como un disco. El Homework de Daft Punk no tiene absolutamente ningún tipo de hilo argumental, no tiene ningún tipo de temática, simplemente es dos artistas que trabajaban en la cultura rave que empezaron a hacer material y un día se juntaron con tanto material que lo juntaron en 2 discos de vinilo y los acabaron produciendo con Virgin. El álbum en el corto plazo tampoco tuvo una grandísima influencia, porque durante el resto de los 90 y primeros del 2000 la música electrónica siguió un poco por el mismo camino hasta que llegó a primeros del 2000 a una situación insosteniblemente complicada. Pero sí que tenemos en el 2007, cuando fue la segunda gran ola de la electrónica moderna, cuando vemos muchísimas influencias de Daft Punk en lo que vienen a ser los grupos posteriores. Marcamos este disco, el Homework de Daft Punk, como el gran disco de culto que hizo exactamente lo contrario a la electrónica que se llevaba durante los 90 y volverla a un sendero mucho más minimalista, mucho más sencillo, mucho más puro. Entonces, me apetecía hacer este vídeo, por un lado porque estamos haciendo la semana temática sobre el Homework de Daft Punk en Facebook y aquí en el canal de YouTube, pero también porque mucha gente entiende que este disco ha sido muy importante dentro de la historia de la música, pero hay que entender muy bien cuál es la escena y cuál es un poco el entorno en el que se gestó para entender por qué fue tan revolucionario y sobre todo por qué dentro de la prensa especializada y dentro de la electrónica especializada hay más culto al Homework que a Daft Punk como grupo. Daft Punk como grupo es un gran grupo, pero realmente el culto nace alrededor de este disco y no tanto alrededor del grupo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado la historia, ya sabéis, dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguiremos otro día. Venga, chao.